Celestino Hernández es un palmero que lleva muchos años trabajando fuera de nuestra isla, en Tenerife, como profesor de Historia del Arte, pero él también es crítico, no solo que es como docente en enseñanzas medias, sino que también es crítico de arte y durante mucho tiempo ha venido colaborando con grandes instituciones de Tenerife, sobre todo en la organización de exposiciones, eventos. Él ha sido comisario de importantes exposiciones y ahora mismo es comisario de una exposición que es la que nos convoca y nos ha traído aquí a la Casa Salazar en Santa Cruz de la Palma. Yo le voy a mostrar, este es un pretexto para poder hablar con él. En el noroeste del sur, 9 artistas de La Palma, una exposición, este es el catálogo, una exposición antológica y colectiva que se celebra en la Casa Salazar, va a estar aquí un mes, y cuando ustedes ven esta entrevista todavía tienen tiempo de sobra para venir a verla aquí en Santa Cruz de la Palma. En esta exposición pues, podemos ver obras de Pedro Fausto, de Tomaso Hernández, de Juan Matos, de Óscar Lorenzo, que por cierto es el autor de estos cuadros magníficos que tenemos aquí detrás, María Sierra, Marina Rost, Bea Schubert, Mary Martín y Tomás Oropesa. Todos ellos son palmeros y si no son palmeros llevan muchos años viviendo en La Palma, están muy vinculados con La Palma. Digo que el pretexto para venir aquí, para estar aquí charlando contigo, Celestino, es precisamente esta exposición, así que vamos a empezar hablando de ella, si te parece, después hablamos de ti, porque tú no sé si sabes que en este programa la persona entrevistada es protagonista total y absoluto y nos gusta mucho que hablen de su vida, de sus inquietudes, así que eso lo vamos a dejar un poco para después, si te parece. Háblanos de esta exposición, tú eres el comisario, ¿cómo salió la idea? ¿Por qué esta gente? Háblanos de ella. Pues sí, efectivamente, la exposición en el noroeste del sur surge a raíz del contacto continuado mío con artistas de La Palma. Como tú bien indicabas, mi procedencia es palmera, mi raíz materna es palmera, yo realizo toda la primera parte de mi vida, la infancia y muy primeros años de la juventud los hago aquí en La Palma. Y nunca he perdido ese contacto y además pues vengo con cierta regularidad. El interés de trabajar con artistas palmeros pues se mantuvo a lo largo del tiempo y se iba convirtiendo casi en una necesidad, sobre todo al comprobar que en los proyectos pues, que yo he tenido la suerte de coordinar, de gestar algunos de ellos, en Tenerife básicamente participaban artistas palmeros que yo me daba cuenta que ocupaban un lugar destacado dentro del ámbito al menos del arte en Canarias y que sin embargo yo veía como, no digo que resultaran desconocidos en su propia tierra o en su tierra de origen, pero no se les conocía lo suficiente o no se les valoraba tal vez lo suficiente, ¿no? Esto lo conversábamos, lo comentábamos, pero nunca terminaba de fraguarse, ¿no? Entonces, en un momento determinado, a raíz de yo colaborar en una de las instituciones que tú comentabas antes, y yo he tenido la suerte de que el Instituto de Estudios Hispánicos pues haya confiado en mí para llevar la sala de exposiciones, siendo para mí pues todo un enorme honor suceder en ese cargo, entre otros, a don Eduardo Westerdal, con mucha diferencia por mi parte, evidentemente, porque para mí don Eduardo es uno de los, o si no el principal crítico que hemos tenido en el siglo XX en Canarias. A raíz, digo, de colaborar aquí con el Instituto de Estudios Hispánicos en Puerto de la Cruz, y a consecuencia de unas propuestas que yo hacía coincidiendo con el 12 de octubre, puesto que el 12 de octubre, como todos sabemos, en este país es la fiesta nacional, ¿no? El instituto, lógicamente, por ser Instituto de Estudios Hispánicos, hace un acto académico solemne
Ese año concretamente le tocaba a Sir Raymond Carr, uno de los grandes hispanistas, como todos sabemos, de la escuela inglesa. Y yo esta propuesta las había venido enfocando desde el lado, sobre todo latinoamericano. Por ejemplo, en el 98, por una simple coincidencia cronológica, como sabemos coincide con la independencia de Cuba, pues organizé una exposición relacionada con artistas cubanos contemporáneos. Lo había hecho con otros artistas de otra procedencia de Latinoamérica, etc. Y entonces ese año, el año pasado, digo, hombre, caramba, ¿y por qué no hacer lo mismo que estamos haciendo con artistas latinoamericanos, con artistas de otras islas, de las mismas Canarias, que no se desenvuelven tanto en ese espacio concreto del Instituto de Estudios Hispánicos y de Puerto de la Cruz? Bien, lo planteo, lo llevo a la junta que hay en esta entidad y le dan el visto bueno. A partir de ahí, pues el segundo paso que siempre nos tropezamos los que nos metemos en estos temas es el económico. Había que conseguir quien le hiciese frente a este proyecto, porque suelen ser costosos, esa es la verdad, o relativamente costosos. Y yo tuve una segunda suerte, porque así tengo que decirlo, puesto que al menos en lo que a mí respecta, la colaboración que mantenemos desde hace tiempo es muy fructífera, pues consigo que Caja Canaria le haga frente a la parte económica del proyecto. El instituto aparece un poco como organizador, cede su sala, pero quien le hace frente al aspecto económico es Caja Canaria. Y bueno, ya el resto fue buscar el motivo, porque una colectiva tiene ciertas dificultades, evidentemente los artistas, cada uno de ellos, pues desarrolla un tipo de obra diferente. Era muy difícil buscar un grupo que trabajaran en una dirección concreta, aparte que eso no es ahora mismo tampoco lo más interesante. En otros momentos el arte sí, porque había como unas direcciones marcadas, es decir, tú sabes en determinadas etapas o eras figurativo o eras abstracto, eso eran como dos campos perfectamente claros, ¿no? Pero eso ahora mismo no es como funciona dentro del arte, ¿no? Entonces, decidir quiénes y en torno a qué tema. Y ahí me surge el tema del centro y la periferia, que es un tema que, como todos sabemos, está muy vigente, pues a raíz sobre todo de que una vez superados los centros claros de poder cultural, como fue en la primera mitad del siglo antes de la Segunda Guerra Mundial París y como fue después de la Segunda Guerra Mundial Nueva York, sobre todo a finales de siglo, con todo lo que se mueve en torno a la posmodernidad, el hombre que cambia continuamente de lugar, estos centros no funcionan como tal y ya no tienen ese sentido, a pesar de que sigan teniendo los grandes museos y demás, y por tanto el lugar pasa a ser el sitio concreto donde esté el artista. Pero yo me daba cuenta que a pesar de todos esos cambios, y a pesar de lo que se decía en teoría, que quedaba muy bien, de que Barceló era Barceló si trabajaba en Mali, en África, como si trabajaba en Mallorca o trabajaba en París, en efecto, esto es cierto, pero yo me daba cuenta que a pesar de eso, de que efectivamente el arte iba a donde iba el artista y ahí estaba su lugar, me daba cuenta que sin embargo en lugares como el caso nuestro concreto de Canarias, seguía dándose en buena medida esas separaciones entre centros y periferias, pero además tenía el convencimiento de que dentro de nuestro propio territorio establecemos a su vez nuevos centros con sus respectivas periferias. Y ese fue el punto que yo quise buscar un poco para utilizarlo como argumento de la exposición, un poco para decirlo de alguna forma, denunciar la situación o ponerla sobre la mesa de debate y la excusa, porque al final no deja de ser una excusa, para reunir un grupo determinado de artistas, que al final fueron 9. Que fueron 9 casi más por cuestión de espacio que otra cuestión, ¿no? ¿Y tú cómo empezaste? ¿Tú conocías a todos estos artistas de antemano o te pusiste en contacto con ellos porque estabas interesado por su obra? Sí, exacto, eso es correcto, porque efectivamente una responsabilidad que tenemos los que pues nos movemos en este campo, y una obligación es conocer lo que trabaja el artista. Yo creo que si no es incluso un atrevimiento. Yo creo que todos conocemos propuestas pues que al final se comprueba que no tienen demasiado sentido porque se han hecho pues desde la lejanía, desde el desconocimiento muchas veces, o a través de catálogos. No, en este caso por lo menos no. Yo tenía efectivamente el conocimiento de todos los artistas, el conocimiento de su obra,
bastante, y la última obra que estaban haciendo, no en todos los casos por igual, eso es cierto. A algunos yo les llevo un seguimiento desde hace tiempo ya. Pues bueno, comentábamos, Juan Matos está en Nueva York, pero sin embargo yo me comunico continuamente con Juan Matos. Hoy pues ciertas cosas que nos ofrece la tecnología hay que reconocer que son estupendas. Es decir, a mí Juan Matos me envía continuamente a través de email no solo información de su obra, sino que incluso me envía imágenes. Y yo tengo ahora mismo una información muy actualizada de lo que este hombre está haciendo en Nueva York. Esto sin duda pues es una ventaja enorme. Pero lo mismo me sucede, por ejemplo, con Tomás Fernández. Tomás Fernández es un artista que parte de su tiempo lo invierte aquí en La Palma, parte de su tiempo lo tiene en un taller en Tenerife, y otra parte de su tiempo se mueve entre Madrid, Lisboa, etc. En esos continuos ida y venida nos llamamos, nos vemos, vamos alguna vez, etc. Y de los demás, pues prácticamente lo mismo. Óscar, el conocimiento es más cercano, pero ha cogido cierta intensidad, porque a mí su obra pues me ha interesado, y es una obra, como tú indicabas antes, que de alguna forma te atrae, te lleva, te arrastra con ella, es una obra fuerte. El caso de Medín, los dos escultores, Medín Martín y Tomás Oropesa, los conozco desde hace mucho tiempo, conozco buena parte de sus trabajos. Con Medín yo he hecho varios catálogos ya incluso con él. Y ya los otros artistas me quedaban un poquito de más difícil conocimiento, que eran los casos sobre todo de las artistas extranjeras, Marina Lors y Bea Schubert. No las conocía tanto, un poquito más a Marina, y tampoco conocía mucho a María Sierra, cordobesa, que sin embargo pues está afincada aquí en La Palma y muy relacionada con una familia de artistas muy conocida aquí en Santa Cruz La Palma. A mí María Sierra yo la descubro, su obra la descubro en una de las exposiciones que se realizan aquí en La Palma, una de ellas con motivo de la bajada y otra una colectiva que creo que se llamaba Colores y Formas, y me llamó la atención, pregunté, averigüé, y bueno, luego ya me enteré de quién era, que vivía aquí, etcétera, ¿no? Pero en general, de todos ellos, efectivamente, tengo un conocimiento relativamente bueno, ¿no? Aquí en La Palma decimos que hay un fenómeno extraño, ¿no? Que le da una patada a la piedra y sale debajo un artista con toda su estatura, ¿no? Hace ¡bof! Y hay una proliferación de pintores, de escultores, fotógrafos. Eso es una impresión muy en la línea chauvinista palmera, que tú sabes que el palmero tiene un punto de chauvinismo que por otro lado yo siempre digo que tampoco viene mal. Después de tantos siglos estar ahí a la deriva tampoco viene mal, como tenga un sentido de autoestima, ¿no? Pero eso se debe a una exageración palmera, muy palmera, o es realmente así. Pues mira, yo... ¿Es decir, acelerar esa situación? No. Yo me alegro que hayas sacado ese tema y hayas planteado esa cuestión, porque hay que decir claramente de entrada que no se da, al menos en porcentajes de número de habitantes con relación a esa cantera fecunda de artistas, no se da. No tiene otro parangón ahora mismo en Canarias, ni mucho menos. Pero yo añadiría incluso algo más, Emilio, y es que salvando y respetando, como hay sin duda alguna que respetar, los grandes artistas que La Palma ha producido a lo largo del siglo XX, desde finales del siglo XIX, empezando, yo diría, sobre todo con González Méndez, ¿no? Pues de González Méndez para acá, y no quisiera de memoria pues dejarme a nadie por el camino, pero en fin, todos nos podemos acordar perfectamente, aparte del propio González Méndez, de Gregorio Toledo, de Bruno Brand, de José Julio, que hoy por ejemplo se hablaba del desconocimiento que se tiene de un artista que nace en los llanos aridanes y que está reconocido por los investigadores del arte en Canarias como el primer pintor que realiza arte abstracto y pintura abstracta en Canarias. Este es un reconocimiento que le responde a este hombre. Hay una tesis de José Luis de la Nuez concretamente que queda perfectamente claro esto, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, pues más cercanos también a nosotros, algunos tristemente fallecidos como Cándido Camacho. Hoy hablábamos aquí de Kiko Concesión, el pintor autodidacta en su campo también, yo pienso que hay que destacarlo, como José Martín, Pepe Torres,
un hombre por el que me consta que el propio Kant se ha interesado por su obra bastante, ¿no? Bien, y repito, sin ánimo de dejar a nadie por el camino. Salvando esas singularidades, que hay que reconocerlas y respetarlas, y yo creo que, al menos tengo esa impresión y creo que tengo buena información para decirlo, la propia Palma no había conocido un momento determinado en el que se hubiese producido una concentración, vamos a decirlo así, tan alta de artistas, pero además en donde se pueda encontrar un grupo importante de suficiente nivel y calidad. Esto es un hecho que yo creo que se puede decir clarísimamente. Y voy a dar incluso otro dato más. Por ejemplo, en el caso concreto de la escultura se produce un fenómeno curiosísimo. Buena parte de los escultores de mejor nivel, que se están moviendo en una mejor línea ahora mismo en Canarias, pues resulta que son de aquí, de La Palma. Gran parte de ellos no trabajan en La Palma, trabajan fuera de La Palma, pero son palmeros. Aquí teníamos ahora mismo a Medín y a Tomás Oropesa, pero junto con ellos podemos añadir muchos otros realmente interesantes, como Ana Lidia Martín, por ejemplo, como Julio César, como Franco Concesión, que teníamos antes también ahí a mano. De María Sierra. Exactamente, el marido de María Sierra. Es decir, un grupo realmente de muy buen nivel, de muy buen nivel y abundante a más, importante a más. Yo por eso decía que esta es una coyuntura que yo creo que las instituciones de La Palma debieran aprovechar. Porque pasado el tiempo, hacer apuestas por los artistas consolidados y consagrados pues es relativamente fácil, pero a lo mejor no es tan fácil económicamente. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la apuesta que ha hecho Tenerife por un instituto que ha querido dedicar y que ha puesto su nombre a Óscar Domínguez y que va adelante, va caminando adelante? Pues bien, los que llevan a cabo este proyecto lo pueden decir mejor que nadie, y es que hacerse hoy con la obra de Óscar Domínguez es complicadísimo. Complicadísimo económicamente, y después encontrar la mejor y que los que la tienen la suelten y a qué precio. Claro, habría que haber tenido esa visión, en fin, pero si hoy podemos hacerlo, ¿por qué esperar? ¿Por qué dar ese margen de 50, 60, 70 años a comprobar que a lo mejor no todos estos artistas, pero algunos de ellos resulta que se van a poner luego en esa situación en la que si en ese momento La Palma quisiera tener la obra de ese artista que hoy la puede tener, a lo mejor ya no va a poder hacerlo, porque escapa a sus posibilidades. Y esto no es hablar por hablar, estos son datos que se pueden poner sobre la mesa. Y otro tanto podríamos decir, por ejemplo, de Millares. Por suerte, de Millares hay bastante obra en Canarias, en colecciones particulares. Exacto. Sobre todo, en colecciones particulares. Pero es otro de los grandes artistas del siglo XX en Canarias, que no si hoy se quisiera hacer una fundación Millares en Canarias, no sería tan fácil ni mucho menos. Y claro, esto, pues no, yo creo que no hay por qué dar pie a que se pueda repetir. A lo mejor puede parecer un poco exagerado que yo haya puesto aquí el ejemplo de Óscar Domínguez y Manolo Millares, pero bueno, los he puesto como referencias claras para que se entienda lo que estoy diciendo. No ha sido el caso, por suerte, de César Manrique. ¿Por qué? Pues César Manrique, en un momento determinado, tuvo la visión suficiente como para él mismo reunir buena parte de su obra, incluso adquirir parte de su obra que ya había salido de él, y él mismo poner en marcha en vida la Fundación César Manrique en Lanzarote, ¿no? Sí, es una excepción, ¿no? Excepcional. Excepcional, sí. Bueno, ¿y tú esto lo has consultado con alguna autoridad, con algún, no sé, algún consejero o consejera, presidente, presidenta? Pues mira, lo he comentado un poco por arriba, porque sinceramente le he dicho a los propios artistas, porque claro, cuando uno se mete en esto, o le coges cariño, o te gusta, y terminas cogiendo el afecto a los propios artistas, aunque son ya hombres hechos y derechos, pero a mí el tema me coge muy de cerca y yo pues se los digo a ellos que intento ayudarlos en todo lo que pueda. Y a ellos mismos, que me consta que tienen buenas relaciones, en este caso concreto aquí en La Palma, con distintas autoridades, se los he dicho, digo, oye, coméntenle, nos vemos, incluso de forma distendida, comentamos estas cosas que ni mucho menos son tan disparatadas. Yo ponía un ejemplo hace un momento, una experiencia de hace muy pocos días. Yo quise darte a ti hace un momento
el libro catálogo que se hizo, y bueno, pues ya te he comentado que te lo haré llegar, pero una experiencia que yo creo que tiene validez también. Entre el año 53 y el año 64-65, volvemos a nombrar a Eduardo Westerdal. Eduardo Westerdal se hace cargo de la sala del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, por una razón curiosa, y es que en esos momentos, estamos hablando de una época de posguerra, todavía cercana a la posguerra, Eduardo Westerdal es un hombre que viene de la etapa anterior, relacionado, como todos sabemos, con Gaceta de Arte. La gente de Gaceta de Arte, muchos de ellos pues fueron a campo de concentración algunos, a prisión otros, pero en general fue gente que se asociaba con la República y tal, y en fin, y no gozaron precisamente del visto bueno y del apoyo del nuevo régimen, ¿no? El nuevo régimen hace una apuesta diferente por otro tipo de pintura, que en Tenerife encabeza concretamente don Francisco Bonín, un buen pintor por otra parte, pero en fin, con unas ideas diferentes a las de Eduardo, y Eduardo se ve de alguna forma forzado a ir a Puerto de la Cruz. En Puerto de la Cruz además se daba la circunstancia de que era un destino, en aquellos momentos, estamos hablando de los años 50, al que arribaban una serie de escritores, artistas, que venían buscando un sitio de cierta tranquilidad, con buen clima, que por otra parte esto venía desde el siglo XIX, no era nuevo ni mucho menos, ¿no? Este destino de Puerto de la Cruz como lugar de tranquilidad y descanso antes del boom turístico, ¿no? Bien, pues se une una cosa con la otra, y en un poco más de 10 años Eduardo Westerdal consigue reunir un patrimonio que por suerte se ha conservado, que hoy no tiene precio, no tiene precio. Estamos hablando de un patrimonio de un poco más de medio centenar de obras, en el que figuran desde un Manolo Millares, un Óscar Domínguez, 3 Juan Ismael, 3 Plácido Fleitas, un Felo Monzón, un Pedro González, una Lola Macieu, Freddy Esmull, hay unos 4 Freddy Esmull, Policarpo Niebla, Ángel Ferrán, un montón de extranjeros, Tony Stalvin, Bill Faber, Carla Prina, de la península también Eduardo Úrculo, de la obra inicial Abstracta de él, muy interesante. De Tapies, creo que incluso había. Incluso hay un grabado de Tapies, exactamente, sí. Esto se hace un poco más de 10 años. Y, bueno, de hecho, hemos requerido los servicios de una experta de tasación, de una casa de tasación en Madrid, que va a venir en próxima fecha para hacer una valoración real de esta, porque realmente no se sabe ni el valor que tiene. Y se hizo de la forma un poco pues más sencilla del mundo, por decirlo de alguna forma, porque Eduardo contagia a todos estos artistas con su ilusión, les habla de un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, que de hecho figuró como tal. Don Jesús, el catedrático don Jesús Hernández Pereira, llegó a hacer un catálogo en la etapa final de estos años 60 que decía, llegó a ser un catálogo de este museo, se llamaba Museo de Arte Contemporáneo Sala Eduardo Westerdal, que fue pionero en España, pero que no llegó a cuajar. Bueno, eso puede ser una idea que aquí en La Palma, ¿por qué no? Aprovechando toda esta gente y muchos autores extranjeros de enorme valía, De enorme valía, que ha estado aquí durante años. Sí, Estaba sí, sí. recordando el caso de a la memoria el nombre, una primera figura del arte sueco, del arte nacional de Suecia, Sí. que vivía aquí, pasaba largas temporadas en La Palma, y hay Sí. gente que tiene obra de él. Sí. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Estoy recordando a David Bennett, norteamericano. Sí, lo recuerdo exactamente. A Dieter Klein, Sí. alemán. Hay una serie de cosas interesantes. sí. ¿Por qué no hacer algo parecido? Vamos a hacer una pequeña paradita, ¿no? Y retomamos esta idea. ¿Por qué no hacer algo parecido aquí? Y volvemos enseguida con Celestino Hernández. De acuerdo. Seguimos conversando con Celestino Hernández, profesor de Historia del Arte, crítico de arte, comisario de exposiciones, responsable del área de arte, de la colección, valiosísima colección del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz. Y ahora él estaba hablando de la experiencia de Eduardo Westerdal, que en poco menos de 10 años consiguió. Y yo te preguntaba,
que si aquí en La Palma era posible hacer algo parecido, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Qué tipo de maniobra hace falta para hacerlo? ¿Una maniobra política, una maniobra desde el área, digamos, del arte, de los artistas, intelectual? Pues mira, es curioso esa cuestión, efectivamente, porque resulta que la palabra de entrada nos asusta, esa es la verdad. Pero bueno, si la palabra nos asusta, la palabra museo nos asusta, pues bueno, quitemos la palabra, quitemos el término museo. De hecho, hoy, dentro del arte contemporáneo, en buena medida se habla más de centros de arte contemporáneo que de museo. Bien, entre otras cuestiones para evitar las connotaciones que supone un museo como un espacio en donde la obra está estática, apenas se mueve, y sin embargo los centros de arte contemporáneo tienen mucha más movilidad. O hablemos de un espacio, de hecho también hay algunos de estos lugares que se llaman espacios de arte contemporáneo, pues tal, ¿no? En el caso ese que estábamos hablando, para tomarlo como referencia, pues concretamente un alcalde que luego fue presidente del Cabildo de Tenerife, don Isidoro Luz Carpenter, un señor muy conocido en Tenerife por su vinculación con el mundo del turismo y por el impulso que le dio a Tenerife en un momento determinado, es quien da la acogida a esta cuestión. Pero llamaría la atención que Eduardo, que digamos comienza a andar a raíz de verse respaldado por este impulso, lo hace desde un espacio pequeñísimo, muy reducido, un espacio muy pequeño, y con una infraestructura mínima. ¿Por qué? Claro, pues me dice, no, es que, mire, si usted de entrada no me pone una sala enorme, no me pone un conservador, no me pone un... No disponía prácticamente de nada de eso. Cuidado, evidentemente, si caminamos hacia un proyecto de estas características, hay que prever eso. Pero quiere decir que el primer paso no tiene que ser eso. O sea, que si de entrada lo que puede asustar es el desembolso económico, pues no. Otro ejemplo más, la apuesta que hace el Cabildo de Tenerife por el Instituto Óscar Domínguez no la hace a un año o a un ejercicio, porque desborda sus posibilidades. Porque, entre otras cosas, el estudio de arquitecto de Gerson de Meurón, que es quien se hace cargo del proyecto, pues eso tiene un coste muy importante. Muy elevado. Claro, pero ¿qué sucede? El instituto está funcionando ya. En lo que se han ido elaborando los planos, en lo que se han ido expropiando los terrenos y demás, el instituto está funcionando, está adquiriendo obras, está caminando, digamos, hacia esa dirección. Entonces, a lo mejor al cabo de 10 años de ese proyecto, un proyecto que tiene una continuidad, una apuesta clara, y que tiene que ser evidentemente aceptado pues, por la mayoría de los miembros de una corporación en un momento determinado, bien, eso al cabo de 10 años se convierte en realidad. Y si no son 10, son 15, sean lo que sean. Pero no se puede esperar a que dentro de 10 o 15 años de repente nos caiga una lluvia de millones, porque caerá o no caerá, es que no se pueden hacer desde esa perspectiva. Hay que empezar ya a hacer la apuesta ya. ¿Y dónde empezamos? Bueno, bien, ya veremos dónde empecemos. Ya veremos cuando podamos contar con un conservador o una conservadora. Ya veremos cuando podamos contar con X expertos o tal otro. Si no los tenemos de entrada, no pasa nada. Hay que saber que tendremos que contar con ellos, pero los tendremos cuando podamos tenerlos. Y se puede hacer de una forma relativamente sencilla. Yo pienso evidentemente que un proyecto de esas características, en un caso como La Palma, pues es evidente que debe afectar pues, a la entidad insular en primer lugar, y en segundo lugar yo creo que al municipio en el que se pretendiera llevar a cabo, o por lo menos a los municipios de la zona donde se pretenda llevar a cabo, ¿no? Pienso que sería lo mismo. El resto de las ayudas pues pueden ir surgiendo de donde sea. Y añadiría una cosa más, Anelio, a esta cuestión. El artista suele ser de una generosidad tremenda, aunque también es cierto que están un poco cansados. Si el artista ve que quien contacta con ellos, no el político, porque evidentemente esa no es la misión del político, si quien contacta con ellos, bien el comisario de exposiciones, bien el experto, historiador, crítico, lo que sea, la persona que haga esa labor, como hacía Eduardo, como puedo hacer yo, puede hacer cualquier otra persona dedicada a esta cuestión, la persona que haga eso, si al artista le transmite la confianza suficiente y le da a entender que ese es un proyecto que va a buen puerto, el artista se vuelca. El artista actual, de estos artistas que estamos hablando, pueden estar seguros. De esa forma se hicieron esas colecciones. La que nombramos antes con todos esos autores que yo nombré, no se hizo mediante adquisición. Pero claro, el artista quiere tener un mínimo de seguridad, porque el artista también está un poco cansado que de repente se le diga un proyecto tal y después compruebe que al cabo del tiempo no ha pasado nada y dónde están esas obras. ¿Y quién tiene el patrimonio sobre esas obras? Es decir, que hay que tener cierto cuidado, hay que hacerlo bien, seriamente y transmitirle la mayor confianza posible a los artistas. Y con eso se puede empezar a caminar. Celestino, cambiando un poquito, bueno, cambiando no porque seguimos en lo mismo,
mientras hablaba y te escuchaba con mucha atención, esa idea tuya que me parece fascinante y preciosa, transmite un entusiasmo que yo creo que es contagioso. Pensaba, mientras te escuchaba, ¿cómo has llegado tú a este mundo? ¿Cómo has llegado a compaginar la labor docente con la labor creativa de, pues eso, de ser comisario de exposición, de idear proyectos, de sacarlos adelante? ¿Cómo llegaste a este mundo tan fascinante de la producción artística o lo que es lo mismo, la organización de tinglado de esta magnitud? Pues mira, es curioso, Anelio, porque mi campo, el que a mí realmente me llama, es el de las letras. En ese sentido yo te envidio sanamente. Sí, a mí realmente lo que me gustaba era escribir. Era lo que a mí me llamaba y yo creo que mi vocación iba claramente enfocada por ahí. Hasta tal punto que yo estuve al borde de hacer periodismo como vía por la que desarrollar esa vocación, pero no había la forma, en el momento en que yo llevo a cabo mis estudios, no había la forma de hacerlo en Tenerife, había que ir a Madrid, y yo no tenía en ese momento esa posibilidad, aunque un hermano mío quiso intentar y animarme a hacerlo, pero bueno. Bien, entonces me veo en la laguna, escojo dentro del ramillete lo que tenía, no lo tenía claro, lo puedo decir claramente, yo recuerdo hasta que terminé el primer ciclo en el tercer curso de carrera, incluso puedo contar una anécdota curiosa, y es que como no sabía qué especialidad quería hacer, hice un vaciado de mis notas y digo, mira, voy a comprobar en cuál de ellas me va mejor, en cuál llevo mejor media, y por esa me decanto. Y curiosamente era historia del arte, era donde llevaba mejor media, ¿no? Luego no me arrepentí para nada, porque a la larga, yendo hacia el campo de la crítica, hacia el campo del comisariado, de exposiciones, pues de alguna forma he vuelto a la escritura. Pero también al mismo tiempo, con lo que comentabas de la docencia, pues se pegan muy mal. Es muy complicado, muy difícil sobre todo mantener pues un nivel como uno quiere. Evidentemente uno busca el mejor nivel y no es posible. Hay que ser sincero, y en un momento determinado o ese nivel te baja en la docencia o te baja en el otro campo, ¿no? Mantener los dos al máximo nivel es muy difícil. Yo por tanto ahí no quiero darme de superhéroe, ni mucho menos, todo lo contrario, reconozco evidentemente que en algunos casos los proyectos no han salido pues lo bien que debieran haber salido o que yo quería que salieran, y en la docencia pues puedo decir lo mismo. Evidentemente he pasado por etapas mejores. Yo tengo la suerte de que yo soy profesor titular de Historia del Arte, lo cual pues me facilita mucho las cuestiones, lógicamente, en una escuela de arte. En enseñanza secundaria, como tú bien decías, yo doy clase a alumnos de bachillerato. En este caso estoy dando, por ejemplo, a alumnos de segundo de bachillerato que el año que viene van a pasar a la universidad. Espero que todos pasen las pruebas que les ponen, ¿no? Claro, eso me facilita mucho. Pero claro, también ahí es como si tú a un médico lo pones a ejercer de especialista en un hospital, en una especialidad determinada, pero luego lo llevas a una facultad a hablar en general de toda la medicina. Porque yo tengo que hablar de arte antiguo, tengo que hablar de arte de la Edad Media, tengo que hablar de Roma, tengo que hablar de Grecia, y manejar todo eso al mismo tiempo que tú estás trabajando centrado en el arte contemporáneo y en el arte actual no es fácil. ¿Cómo preparas, cómo es la vida de un crítico de arte? ¿Cómo preparas tú una exposición como esta? ¿Haces primero una selección y luego un estudio en profundidad de cada autor o de todo el conjunto de la obra? ¿O no? Primero haces un estudio y a partir de él haces el rastreo de la obra. Sí. ¿Cómo se prepara una exposición? Sí. Bien, yo diferenciaría en primer lugar entre la labor que yo ejercía más antes, porque la labor que ahora se hace de comisario de exposiciones es más reciente. Esa es una actividad que no ejercíamos realmente de esa forma los que hacíamos la crítica. De hecho, ese nombre, ese epígrafe de comisario de exposiciones es de un tiempo para acá, no tan reciente tampoco, pero bueno, más actual. Y diferenciaría, la crítica de arte, por una parte, era una labor estrictamente teórica, básicamente teórica,
en donde tú bien ibas a ver una exposición y hacías un comentario de ella, o bien ibas a un estudio de un pintor y hacías un estudio sobre ese pintor para un catálogo o para un periódico, etc. Esa labor, de alguna forma, no solo yo, sino la inmensa mayoría de la gente que trabaja en este campo la ha desechado, la ha dejado de lado, porque esa labor no se paga. Esa labor, no digo que se haga solo por eso, cuidado, pero no tiene la compensación debida. La prensa nuestra, en nuestras islas, y no es echarle esto en cara ni mucho menos, aunque hay algún periódico como la Opinión, el propio El Día o La Provincia, pero La Opinión está haciendo una separata muy buena, pero todos sabemos, son empresas, tienen que ver el que produzcan el rendimiento de las páginas y por tanto no se dedican a estas cuestiones culturales. Y por la misma cuestión, el que escribe sobre estas cuestiones, pues, y tú lo debes conocer también, porque una crítica literaria me consta que es similar, no tiene ese fruto. Por tanto, hemos encontrado un campo de acción mucho más interesante, que es el del comisario de exposiciones, donde tú ejerces también esa labor crítica, pero al mismo tiempo te conviertes en coordinador de todo un proyecto. Tú ese proyecto lo gestas, lo llevas a la institución o lo llevas al patrocinador que lo saca adelante y a partir de ahí lo coordinas, lo diriges y lo llevas hasta el final, hasta buen puerto, hasta que se inaugura, hasta que salen los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y me decías concretamente, ¿cómo se gesta? Bien, claro, cuando te encuentras en ese punto, te llegas a dejar incluso ir un poco por el apasionamiento o por la idea de tú llevar a cabo una aportación lo más intensa y lo más importante posible. De convertirte en creador, de alguna forma también. Sé que los artistas, algunos artistas, no todos, pero algunos suelen decir, no, el crítico muchas veces lo que pasa es que pues no se le da la faceta de artista y por tanto se dedica a criticar. Bueno, pues me consta en el oído que lo mismo se dice del teatro, que no, como no llega a ser buen actor, pues bueno. Entonces, ahí yo reconozco que el comisario de exposiciones quiere tener una aportación, una participación lo más activa posible. ¿Qué hace el comisario de exposiciones? Hablo en este caso desde mi óptica y creo que en algunos otros casos también lo puedo decir así. Pues lógicamente nosotros estamos al tanto de todo lo que vemos cualquier ciudadano a diario, bien por la televisión, bien en el entorno donde nos movemos, etc. Es decir, estamos captando cualquier cuestión que nos parezca pues digna de atención. Unas más recurrentes, otras menos, más interesantes o menos, que vienen más al caso o que no. Si realmente quieres gestar algo bueno, algo realmente importante, el principal problema para mí es tiempo. Necesita tiempo porque tú necesitas, una vez has fabricado esa idea, una vez la has pillado, la has cogido de un informativo, la has cogido de la calle, la has cogido de ideas que tú has venido dándole vueltas, esto tienes que llevarlo a los artistas para que evidentemente ellos acepten esa propuesta y en algunos casos incluso al comisario de exposiciones, no suele ser exactamente mi caso, pero hay comisarios de exposiciones que le dicen al artista, bien, tú participas, pero con la condición de que me trabajes una obra en esta dirección. Claro, le dan margen de tiempo para que lo haga y el artista lo hace dentro de su línea de trabajo, pero con un tema o con un motivo determinado, ¿no? Llega a condicionar incluso al artista a ese nivel. Bien, el artista acepta porque le parece interesante lo que le están pidiendo, le parece serio el proyecto y por tanto cree que aquello es realmente válido e interesante, ¿no? Pero la forma en cómo se gesta es pues de la forma, digamos, de la manera más sencilla. Luego hay otro tipo de planteamientos, también es cierto, que son de carácter o de corte ya más histórico, generacional, donde ya tú ahí desarrollas unos trabajos bien por una etapa determinada del arte, bien por una tendencia determinada, bien por una generación concreta, ya ahí tiene un contenido un poquito más histórico, digamos, ¿no? Pero el más creativo va más en la línea que yo te comentaba antes y surge muchas veces de la forma más sencilla, es decir, hay un tema que está en el candelero en un momento determinado. Por ejemplo, es normal que el arte muestre interés por el fenómeno de los inmigrantes. Claro, es que ¿quién no puede mostrar interés por eso? Es decir, que es un tema que tenemos en la mesa a la hora de cenar. Sale en los telediarios. Normalmente pues, reunidos o involucrados de tragedia, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Y claro, si tú eres una persona medianamente sensible, pues tú no puedes pasar de largo ante este tipo de situaciones. Automáticamente lo coges como tema que crees de interés y le vas buscando una salida o un cauce determinado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bien, se nos está acabando el tiempo. Ya para terminar esta conversación contigo, que es muy interesante y amena, Celestino Hernández, me gustaría que
hablaras de algún proyecto que tengas ahora en mente, en qué te quieres embarcar. Aparte, ya nos has dejado claro que si por ti fuera te embarcabas ya mañana mismo en el proyecto de crear una especie de fondo artístico como obra de artistas, pintores, escultores de La Palma o que viven en La Palma. Bien, eso ya lo tenemos claro. Aparte de eso, ¿hay algún proyecto inmediato pues sí, en el que esté ahora metido? Efectivamente, pues bien, yo ya que me das la oportunidad y empiezo por agradecerte, Anelio, dentro de la gran amistad que hemos ido haciendo en poco tiempo y del aprecio y admiración que tengo por tu trabajo también, ya que me das la oportunidad de comentarlo, efectivamente, además es curioso, yo vengo arrastrando un proyecto que está ahí, que no considero que tenga prisa ninguna. Yo tengo interés en hacer un estudio del arte del siglo XX en La Palma, pero a través de los artistas, una especie de un diccionario de artistas, vamos a llamarlo así, un poquito donde se pueda ver todo ese volumen importante de artistas, donde se pueda comprobar realmente como un documento base de partida de que no estamos hablando por hablar, sino que ahí hay una base importante. Pero aparte de eso, yo los proyectos ahora mismo pues los tengo enfocados, que es donde más me muevo, en Tenerife. Yo la verdad que no puedo quejarme para nada, los proyectos están funcionando bien. Ahora mismo hay alguno de ellos que ya está en puerta, uno por el que tengo cierta ilusión es ver editado las ponencias que se llevaron a cabo en un congreso de arte que yo organicé en el Ateneo de La Laguna entre los meses de octubre y diciembre del año 98. En ese libro de cerca de 200 páginas van a salir unas 30 ponencias de gente muy interesante, muy importante dentro del mundo del arte de aquí de Canarias y también de la península. Este se va a presentar dentro de muy poco, de modo que ya está hecho, pero me hace ilusión porque lleva un retraso de unos 3 años, pero al final se va a poder tener en la mano. Y aparte de eso, hay luego otros proyectos que están todavía más gestándose, ¿no? En gestación, pero hay uno, voy a adelantar uno que me ilusiona, lo digo sinceramente porque además hay gente interesada en ese proyecto. Es un proyecto que tengo guardado desde hace cierto tiempo y es en torno a la figura, sobre todo en torno a la figura, más que a la obra, pero también evidentemente la obra de un pintor que cité antes, que es José Martín Pepe Torres, un pintor, aquí se le conocía como el pintor del barranco, un señor curioso, extraño, que vivía muy apartado pues del resto de la sociedad, que realizó una obra de un carácter, por un lado unos dicen naif o ingenuista, pero yo no creo exactamente que esa fuera la cuestión, más bien iban por la línea un poco que planteaban los surrealistas, ese arte de los individuos que se movían dentro de ciertos periodos transitorios de enajenación o de lucidez. Ya se han hecho exposiciones sobre este trabajo muy interesante, yo tengo cierta documentación. Y la vida de este personaje nos interesa, me consta que hay interés a nivel teatral e incluso a nivel cinematográfico. Tengo esa deuda y quiero llevarla a cabo lo antes posible porque las casualidades de la vida, a través del conocimiento que yo tuve de esta persona al final de su vida, pues resulta que este señor, ignoro por qué, me hizo entrega de un manuscrito realizado por él donde él contaba su vida hasta un momento determinado. La primera etapa fuerte de él, porque él pues padeció cárcel por una circunstancia muy, muy curiosa, y esto lo dejó escrito y ese manuscrito lo tengo yo. Ese es uno de los proyectos que más me ilusiona. Y el otro que sí que tiene que ver también, en este caso con La Palma, que me gustaría llevar a cabo, y también lo digo aquí porque creo que merece la pena, lo lleve yo o lo lleve a cabo quien sea, el año que viene se cumple el centenario, en este caso no me toca tanto dentro del campo del arte, pero es una personalidad tan importante que yo creo que no se puede dejar pasar esta cuestión porque es una deuda, en este caso de la isla y sobre todo de una parte de la isla. El año que viene, a finales del año que viene, entre septiembre y octubre del 2002, se cumple el centenario del nacimiento del doctor don Manuel Morales, que nació en Mazo en el año 1902
y que falleció en Tazacorte después de haber ejercido la medicina durante muchísimos años. Este hombre es de una personalidad impresionante, de un conocimiento tremendo, dejó una huella muy grande y además creo que es conocido que dejó un patrimonio de más de 300 millones de pesetas para crear una fundación que lleva su nombre para ayudar a estudiantes palmeros a que puedan realizar sus estudios, palmeros y canarios en general, que puedan realizar sus estudios fuera de Canarias. Y yo tuve la suerte de conocer a este hombre, hice un libro, me atreví a hacer un libro porque él es un científico y yo no era ese mi campo, pero me atreví a hacer un libro sobre su vida y su obra. El libro se agotó y yo pienso que merece la pena pues, reeditarlo, mejorándolo evidentemente y complementarlo. Este hombre, para terminar esta cuestión, estaba relacionado con Gregorio Toledo, que era su primo. Gregorio Toledo también estudió en Madrid, y además con Bruno Brand, que fue paciente de él y que le compensó porque don Manuel en ese sentido pues no quiso evidentemente pedirle nada, y Bruno Brand le compensó con una serie de acuarelas que se conservan en Tazacorte pues de gran valor, como todos sabemos la obra de Bruno Brand. Y otras obras más, también tuvo una vinculación cercana con la artista Maribel Nasco, actual decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y por tanto por esa vía precisamente fue por donde yo llegué al conocimiento de él. No conocía ese interés tuyo por Manuel Morales, sí. Y desde luego que es un proyecto precioso, sí. Y como bien decías tú antes, es un homenaje merecido. Yo creo que sí. Debemos hacerle todos los palmeros a ese ilustrísimo médico, esa gran persona que fue don Manuel Morales. Celestino Hernández, que todo eso salga adelante con el mayor de los éxitos, porque lo merece y porque seguramente va a estar todo muy bien trazado, conociendo como conocemos tu trayectoria, pues estamos seguros que va a llegar a buen puerto. Muchas gracias por haber estado aquí un ratito hablando con nosotros, ha sido un placer, y gracias a ustedes por su atención. Como siempre, saben que dentro de un par de semanas nos volvemos a ver aquí en este mismo espacio. Me refiero al Canal 9 Las Arenas, que es el espacio de ustedes en conversaciones. Gracias, Celestino. Gracias, amigo.